30.000 legionarios romanos retroceden en pánico mientras la línea entera se desmorona bajo la furia bárbara. En minutos, 2 legiones podrían desaparecer para siempre. ¿Por qué un imperio tan vasto necesitaba una fuerza que no llevaba estandartes, que no obedecía al Senado y que parecía surgir de las sombras? ¿Por qué las legiones entrenadas desde la juventud no bastaban para detener aquel colapso? ¿Qué amenaza obligó a Roma a llamar de vuelta a hombres marcados por 100 batallas? Detrás de esta pregunta late un secreto oscuro. Una élite tan letal que solo aparecía cuando perder significaba el fin de Roma misma. ¿Qué eran y por qué existían los Evocati? Es algo que solo comprenderás si sigues escuchando. La historia de los Evocati comienza en el año 58 a.C., cuando Julio César llega a las Galias con 4 legiones que, aunque disciplinadas, carecían por completo de experiencia real. Enfrentaba un territorio hostil donde tribus germánicas cruzaban el Rin y confederaciones celtas amenazaban la provincia romana. Para avanzar en sus ambiciones políticas, necesitaba victorias rápidas, pero sus tropas jóvenes, entrenadas solo en campamentos seguros, ignoraban la brutalidad auténtica de la guerra. Sabían marchar, construir fortificaciones, memorizar órdenes, pero no estaban preparados para el pánico que estalla cuando la formación se rompe, cuando el olor a sangre ocupa el aire, y cuando un compañero cae decapitado a pocos pasos. La escaramuza contra los helvecios lo confirmó. Su 9ª legión se desintegró cuando la caballería enemiga irrumpió por el flanco. Escudos arrojados al suelo, órdenes ignoradas, hombres huyendo sin control. En 20 minutos murieron 800 legionarios porque el miedo se extendió más rápido que la carga enemiga. César comprendió que no bastaban números ni disciplina teórica, necesitaba soldados que ya hubieran enfrentado la muerte y que, tras verla tantas veces, hubieran dejado de temerla. Entonces envió mensajeros por toda Italia con órdenes secretas. Buscaba veteranos específicos, hombres que habían servido en Hispania, África u Oriente, soldados endurecidos bajo Pompeyo, Lúculo o cualquier general que hubiera sobrevivido campañas particularmente brutales. No cualquiera podía ser llamado. Debían tener al menos 15 años de servicio, haber sobrevivido 5 batallas campales mayores y estar dispuestos a abandonar sus granjas, sus familias y un retiro ganado literalmente con sangre. La recompensa era irresistible: oro, gloria y la posibilidad de volver a ejercer el único oficio que conocían mejor que nadie. 3 semanas después, llegaron los primeros 50. No marchaban como los reclutas jóvenes, rígidos y uniformes, sino como depredadores que economizan cada movimiento. Sus cuerpos eran mapas de guerra, dedos ausentes, narices rotas, cicatrices que cruzaban el rostro entero. Muchos cojeaban por viejas heridas, pero en sus ojos había un vacío helado que solo poseen quienes han matado tantas veces que ya no cuentan. César necesitó solo un día para entender que había encontrado el arma que su ejército carecía. Estos veteranos no necesitaban aprendizaje básico. Sabían cada truco sucio, cada debilidad en una formación enemiga y cada forma de matar con la máxima eficiencia. Podían marchar 50 kilómetros con equipo completo sin quejarse y construir fortificaciones en la mitad del tiempo que una legión regular. Y sobre todo, en combate avanzaban sin retroceder jamás, sin romper la formación, indiferentes al caos que destruye la voluntad de los más jóvenes. Por eso los organizó en unidades separadas. No llevaron el águila legionaria tradicional, sino estandartes personales, símbolos arrancados de campañas pasadas. Los llamó Evocati, los llamados de vuelta. El nombre sonaba administrativo, casi inocente, pero encubría una realidad inquietante. Eran una fuerza de choque privada, leal solo al general que los convocaba y completamente fuera del control directo del Senado. No aparecían en registros oficiales, ni respondían a la jerarquía militar tradicional. Existían en la sombra, en el umbral donde la República ya no alcanzaba. Y pronto llegaría la prueba que demostraría por qué Roma,
había necesitado rescatarlos del olvido. La ocasión para revelar lo que eran los Evocati llegó antes de lo previsto. Las tribus germánicas bajo Ariovisto cruzaron el Rin con 120,000 guerreros, exigiendo territorio dentro de la Galia y amenazando con invadir si César intervenía. Sus propias legiones sumaban 30,000 hombres, pero la moral estaba quebrada incluso antes de comenzar. Las historias sobre los germanos, gigantes rubios que luchaban desnudos, que bebían sangre y nunca retrocedían, habían sembrado el terror. Las deserciones nocturnas aumentaban, y los centuriones advertían que, si aquellas tropas jóvenes enfrentaban una carga frontal, podrían desmoronarse como había ocurrido antes. En una reunión desesperada, sus tribunos pidieron retirarse o esperar refuerzos desde Italia, pero César rechazó todas las propuestas. Con fría determinación, anunció algo inaudito. Ninguna legión regular saldría del campamento. Solo marcharían los veteranos. 150. Evocati contra 120,000 guerreros bárbaros. Los tribunos pensaron que había enloquecido, pero los veteranos simplemente revisaron su equipo y se dispusieron a partir. La estrategia de César no era un suicidio, aunque lo pareciera. Los Evocati no iban a ganar una batalla campal, iban a enviar un mensaje que las legiones jóvenes no tenían el temple para transmitir. Marcharon hacia el campamento germano sin ocultarse, avanzando con un silencio que desconcertó al enemigo. Los guerreros rodearon a aquel grupo diminuto, riendo, gritando insultos, esperando súplicas. Pero los veteranos respondieron formando un testudo impecable, una tortuga de acero impenetrable que absorbía lanzas, hachas y espadas sin ceder un solo paso. Durante 2 horas, los germanos empujaron, golpearon e intentaron abrir la formación, pero nada funcionó. Aquella muralla humana seguía avanzando, metro a metro, sin alterarse ante la furia bárbara. Finalmente, cuando el enemigo estaba exhausto, los Evocati rompieron la testudo y atacaron. Lo que siguió no fue una batalla, sino una demostración metódica de exterminio profesional. Cada movimiento era preciso: bloquear con el escudo, apuñalar con el gladio en el abdomen, retirar la hoja, avanzar al siguiente adversario. Trabajaban por parejas, cubriendo los flancos y rotándose para mantener siempre hombres frescos al frente. Frente a ellos, los germanos luchaban como guerreros individuales, cada uno buscando gloria personal. Los Evocati, en cambio, eran una máquina sincronizada. En solo 3 horas, 800 germanos yacían muertos o agonizando. Los veteranos se retiraron en formación perfecta, sin llevar prisioneros ni trofeos, dejando atrás un silencio que decía más que cualquier grito. Ariovisto comprendió de inmediato que se enfrentaba a algo muy distinto de las fuerzas galas que había vencido en el pasado. Esos hombres no luchaban por honor tribal ni por gloria personal, sino con una frialdad casi industrial, como quienes han convertido la guerra en profesión. Esa misma noche envió mensajeros a César solicitando negociaciones, y cuando los Evocati regresaron al campamento, cubiertos de sangre enemiga y sin una sola baja, algo cambió para siempre entre las legiones romanas. El miedo a los germanos se disipó de inmediato. Si 150 veteranos podían humillar a todo un ejército, entonces 30,000 romanos debidamente organizados eran invencibles. La moral se transformó de terror paralizante a confianza absoluta en cuestión de horas. César había logrado su objetivo sin arriesgar a sus tropas jóvenes. Pero aquel éxito trajo consigo una nueva amenaza. Los Evocati empezaban a ser vistos como semidioses, figuras imposibles de igualar. La distancia entre veteranos y reclutas se profundizó, y el equilibrio interno del ejército comenzó a resentirse. La fuerza que había salvado a Roma en aquel día sería también la que, sin quererlo, pondría en peligro la cohesión de sus propias legiones. El regreso triunfal de los Evocati al campamento transformó el ánimo del ejército romano, pero también expuso un problema que César no había previsto.
Los legionarios regulares, que habían temido a los germanos hasta la noche anterior, ahora miraban a los veteranos como criaturas casi míticas. No se mezclaban con ellos, no hablaban con los más jóvenes y mantenían una distancia que, aunque nacida de la costumbre, pronto comenzó a interpretarse como desprecio. Aquella admiración silenciosa se convirtió en resentimiento latente. Los centuriones notaron cómo su autoridad se erosionaba. Cada vez con más frecuencia, los soldados preguntaban qué harían los evocati ante tal o cual situación, cuestionando órdenes que antes se obedecían sin discusión. La cohesión interna del ejército, núcleo de la fuerza romana, comenzaba a fracturarse. César comprendió que si no actuaba de inmediato, aquella élite que él mismo había creado para salvarlo, podía terminar dividiendo a sus legiones en dos mundos irreconciliables. Los jóvenes, temerosos de no estar nunca a la altura, y los veteranos, demasiado endurecidos para integrarse de nuevo en la disciplina cotidiana de la tropa. Para contener esa grieta creciente, César implementó un sistema de rotación cuidadosamente diseñado. Cada legión recibió a 10 evocati, asignados exclusivamente como instructores tácticos. No tenían un rango oficial dentro de la legión, no podían dar órdenes directas ni intervenir en la cadena de mando, pero debían demostrar, enseñar y compartir lo que los hacía distintos. El objetivo no era elevar aún más su estatus, sino diluir su excepcionalidad, repartir su experiencia entre miles de jóvenes reclutas. Los evocati, acostumbrados a actuar de forma autónoma y a no explicar sus métodos, obedecieron sin entusiasmo, pero con la misma disciplina helada que los había convertido en leyenda. Los legionarios observaban cómo se movían sobre el terreno, cómo evaluaban el clima, la ventaja del viento, la densidad del suelo, cómo mantenían la calma absoluta incluso bajo presión extrema. Las técnicas avanzadas, el uso de pares rotativos, la lectura del espacio en medio del caos, el control del miedo mediante respiración y ritmo, comenzaron a difundirse lentamente en todas las unidades. Con el paso de los meses, aquella integración forzada transformó el carácter del ejército romano en las Galias. Las legiones, antes dependientes de formaciones rígidas y obediencia ciega, adquirieron flexibilidad táctica. Los soldados jóvenes dejaron de entrar en pánico cuando una línea se rompía o cuando un ataque no seguía el plan previsto. En lugar de desmoronarse, se reorganizaban instintivamente, buscaban la ventaja del terreno, avanzaban o retrocedían según lo exigía el combate, sin esperar órdenes constantes. El resultado fue extraordinario. En apenas 2 años, las tropas de César se comportaban como ejércitos veteranos, aunque muchos de sus hombres apenas habían vivido 2 campañas. Pero ese avance impresionante tenía un precio. Cuanto más absorbía el ejército las enseñanzas de aquellos veteranos, más dependía de ellos para las operaciones críticas. Y pronto llegaría una prueba que revelaría hasta qué punto Roma se había apoyado en esa élite silenciosa. La próxima gran amenaza no vendría de los germanos ni de los helvecios, sino de una ciudad fortificada cuya caída requeriría algo más que disciplina y valor. El invierno del año 52 a.C. llevó a César a uno de los escenarios más desesperados de toda su campaña, el asedio de Avaricum. La coalición gala bajo Vercingétorix había adoptado una táctica brutal de tierra quemada, destruyendo sus propias ciudades para privar a los romanos de recursos. Pero Avaricum, con 40.000 habitantes protegidos tras murallas de piedra de 20 metros, sería defendida hasta el último aliento. Para César, tomarla no era una cuestión de gloria, sino de supervivencia. Su ejército empezaba a sufrir hambre y frío, y los ingenieros romanos, pese a su pericia, fracasaban frente a las defensas masivas de la ciudad. Torres de asedio, arietes y terraplenes resultaban inútiles ante aquella fortificación imponente. Durante 3 días, los evocati observaron las murallas en silencio, estudiando cada detalle del terreno y la estructura. No buscaban una debilidad visible, sino un punto donde la ingeniería pudiera subvertir lo imposible.
Finalmente, presentaron a César un plan que ningún ingeniero militar habría aprobado. No atacarían las murallas, sino los cimientos. Explicaron que las fortificaciones galas descansaban sobre vigas de madera enterradas que distribuían el peso de la piedra. Si esas vigas se debilitaban, segmentos enteros de la muralla colapsarían como un cuerpo sin huesos. Ejecutar el plan significaba cavar túneles bajo fuego constante, mientras desde arriba llovían flechas, piedras y aceite hirviendo. Una tarea suicida que ningún legionario regular aceptaría de forma voluntaria. Pero los Evocati no pedían voluntarios. Tomaron las herramientas y comenzaron a excavar. Trabajaron en turnos de 4 horas bajo la muralla norte, mientras los defensores intentaban detenerlos sin descanso. La protección de los arqueros romanos mitigaba parte de los ataques, pero no impedía que las bajas aumentaran día tras día. 3 veteranos murieron el primero, 5 el segundo. No hubo lamentos ni protestas. Para ellos, la muerte era un costo más en el oficio que habían perfeccionado durante décadas. Durante 9 días continuaron cavando con una constancia que desesperaba a los defensores. Cuando por fin alcanzaron los cimientos de madera, rellenaron los huecos con materiales inflamables, madera seca, aceite y cualquier sustancia que ardiera con rapidez. Esperaron hasta la medianoche, cuando los galos, extenuados por semanas de vigilancia, cedieron al sueño. Entonces encendieron el fuego y se retiraron a sus líneas. Las llamas consumieron las vigas durante horas. Al amanecer, un estruendo similar al de un trueno recorrió el campo. 100 metros de muralla se desplomaron en una cascada de roca y polvo, abriendo una brecha inmensa hacia el corazón de la ciudad. Las legiones cargaron inmediatamente, desatando una masacre alimentada por el hambre, el frío y el rencor acumulado. En 6 horas, 40.000 habitantes, ancianos, mujeres, niños, fueron ejecutados sin distinción. César no intentó detener aquella brutalidad. Necesitaba que todas las tribus galas comprendieran el precio de la resistencia. Mientras Avaricum ardía, los Evocati descansaban en silencio en sus tiendas. Su tarea había concluido con el derrumbe de la muralla. No participaron en la matanza. Para ellos, la guerra no era furia ni saqueo. Era el cumplimiento preciso de un objetivo. Sin saberlo, aquella victoria devastadora abriría la siguiente etapa de la guerra. Una escalada en la que Vercingetorix intentaría destruir precisamente a los hombres que consideraba el corazón invencible del ejército romano. La caída de Avaricum no quebró la voluntad gala, al contrario, endureció la determinación de Vercingetorix. Comprendió lo que muchos líderes galos no habían visto. César dependía por completo de sus Evocati en las operaciones críticas. Si lograba forzarlos a un combate abierto en terreno desfavorable, podría destruir la ventaja táctica más temible del ejército romano. Así preparó una trampa en Gergovia, capital de los arvernos, situada en una meseta elevada accesible solo por caminos estrechos y empinados. Desafió a César a atacar, sabiendo que hacerlo contradecía todo sentido estratégico. César reconocía la provocación, pero no podía ignorarla. Dejar Gergovia intacta permitiría a Vercingetorix reconstruir su coalición, y la presión política aumentaba cada día. Contra el Consejo de los Evocati, decidió un asalto frontal. Los veteranos, conscientes del desastre que se avecinaba, redactaron testamentos antes de marchar. Sabían que la victoria allí no dependía de su destreza, sino de un milagro que probablemente no llegaría. El ataque comenzó al amanecer. Las legiones avanzaron por los caminos estrechos, mientras una lluvia constante de piedras, lanzas y flechas caía desde las alturas. Hombres morían antes de acercarse siquiera a las murallas. Los Evocati, desplegados en la vanguardia, absorbían el castigo destinado a las tropas jóvenes, alzando sus escudos una y otra vez en un esfuerzo desesperado por mantener cohesionada la línea. Aún así, alcanzaron las puertas de la ciudad e intentaron forzarlas. Durante unos instantes, pareció que lo imposible podría lograrse. Pero en el momento crítico,
Vercingétorix ejecutó su contraataque. Miles de guerreros galos, escondidos en las laderas, surgieron de sus posiciones y rodearon completamente a las fuerzas romanas, cortando su retirada. Desde su posición inferior, César observó impotente cómo la trampa se cerraba sobre sus hombres. La retaguardia romana empezó a ceder. Los evocati, conscientes de que la batalla estaba perdida, formaron un círculo, espalda contra espalda, preparándose para vender cara a sus vidas. No luchaban para sobrevivir, sino para contener al enemigo el tiempo suficiente para que las legiones jóvenes escaparan por los estrechos senderos. Era un sacrificio calculado. Su experiencia era la única barrera entre la aniquilación total y una retirada ordenada. La resistencia de los veteranos fue feroz. Su formación circular resistió embestida tras embestida, mientras los romanos intentaban retirarse. Cuando la batalla terminó, 700 legionarios habían muerto, 43 de ellos evocati. Para César, aquello significó perder casi un tercio de sus veteranos más valiosos en un solo día. Fue la primera derrota seria de su campaña en las Galias y desencadenó un efecto inmediato. Tribus neutrales se sumaron a Vercingétorix, que fue proclamado salvador de la Galia. 150,000 guerreros se reunieron bajo su mando. César, agotado y con sus fuerzas debilitadas, enfrentaba ahora el riesgo real de la destrucción completa de su ejército. Pero incluso en la derrota, César supo encontrar una posibilidad. Mientras retrocedía, comenzó a atraer a Vercingétorix hacia un terreno más favorable para los romanos. El líder galo, embriagado por su victoria, cayó en la trampa. Estaba convencido de que la ascensión de Gergovia había probado la invencibilidad de sus fuerzas, y persiguió a los romanos sin la cautela que había mostrado antes. No sabía que se dirigía hacia una ciudad donde la historia cambiaría para siempre: Alesia. Alesia fue el punto donde la guerra en las Galias dejó de ser una campaña y se convirtió en una lucha por la supervivencia absoluta. Vercingétorix, tras la victoria en Gergovia, se replegó a la ciudad fortificada situada en una colina elevada donde 80,000 galos resistirían cualquier asalto. Otros 70,000 se desplegaron alrededor como fuerza de socorro. César, con 40,000 legionarios exhaustos y hambrientos, sabía que atacar la ciudad sería suicida. La superioridad numérica del enemigo parecía definitiva, pero los evocati sobrevivientes, reunidos con él en su tienda, propusieron una estrategia tan insólita que rozaba la locura. No atacarían la ciudad, la encerrarían. Construirían un sitio doble: murallas hacia adentro para contener a Vercingétorix y murallas hacia afuera para defenderse del ejército de socorro. 30 kilómetros de fosos, empalizadas, torres y trampas. Semanas de trabajo incesante bajo los ojos de dos ejércitos enemigos. Una sola brecha, un solo cálculo errado, y los romanos serían aplastados entre ambas fuerzas. Sin embargo, César aceptó. No tenía otra opción. El resultado era claro: vencer así o morir. Las legiones trabajaron turnos de 12 horas, cavando día y noche. Los evocati supervisaban cada tramo, identificando debilidades, anticipando posibles puntos de ruptura. Los galos atacaban constantemente para interrumpir el trabajo, pero los romanos seguían construyendo incluso mientras luchaban. Cada metro de muralla fue pagado con sangre. 3 semanas después, Alesia quedó completamente rodeada. Vercingétorix, por primera vez, estaba atrapado. La respuesta gala no tardó. 70,000 guerreros cargaron contra las defensas exteriores desde todas las direcciones. El avance fue frenado por los fosos, las trampas y la puntería de las torres romanas. Pero la masa enemiga terminó por romper la primera línea en 6 puntos. Allí fue donde los evocati demostraron nuevamente por qué César confiaba en ellos más que en cualquier otra unidad. Corrían de brecha en brecha, tapando los huecos con sus propios cuerpos. Peleaban 18 horas seguidas, rotando posiciones solo cuando ya no podían sostener un escudo. 32 veteranos murieron aquel día.
Los galos, agotados, retrocedieron dejando 8.000 cadáveres. Pero aquello solo fue el preludio del asalto final. Vercingétorix envió mensajeros secretos a la fuerza de socorro. Planean un ataque simultáneo desde dentro y desde fuera. 3 días después, al amanecer, 150.000 galos lanzaron la ofensiva total. La presión en cada tramo de la muralla fue insoportable. Las legiones romanas estaban tan dispersas que apenas 200 hombres defendían cada kilómetro. Los evocati se organizaron en equipos de 5, cada uno responsable de sectores críticos. Actuaban como bomberos tácticos, moviéndose hacia cualquier punto donde la línea comenzara a ceder. César mismo tomó una espada y se unió al combate. No era el general distante que muchos imaginarían, sino un soldado más cubierto de sangre, luchando codo a codo con sus hombres. La visión de su líder en la línea frontal reavivó la resistencia de las tropas. Los evocati, con señales de antorchas, coordinaban refuerzos en tiempo real. Las legiones fluían como agua, concentrándose donde la presión era mayor. Pero al tercer día de enfrentamientos, las provisiones romanas se agotaron. No quedaba comida ni agua suficiente. Los heridos morían sin atención. Algunos legionarios se dormían de pie sosteniendo sus escudos. En ese momento crítico, los galos rompieron las defensas en el sector norte y ocuparon el paso que unía las fortificaciones interiores y exteriores. 10.000 guerreros controlaban el punto vital. Si mantenían esa posición, las dos fuerzas galas se unirían y los romanos serían destruidos por completo. 78 evocati sobrevivientes avanzaron hacia aquel corredor sin esperar órdenes. No había formación ni tácticas refinadas, solo violencia concentrada en un único objetivo: abrir un paso. Lo lograron a un costo devastador. 53 murieron en la carga. Los otros 25 quedaron tan heridos que no podían continuar. Pero su sacrificio permitió que los legionarios fragmentados se reconectaran y que los refuerzos alcanzaran los sectores críticos. Vercingétorix observó desde las murallas cómo su ejército de socorro perdía impulso, cómo las brechas se cerraban, cómo el caos devoraba a sus propias tropas. La retirada se convirtió en desbandada. Alesia había caído, aunque no bajo las murallas de la ciudad, sino bajo el peso del sacrificio de los evocati. Al día siguiente, Vercingétorix salió montado en su mejor caballo y se rindió ante César. 8.000 galos murieron de hambre en las semanas posteriores. Las Galias quedaron pacificadas, pero César regresó a Roma sin los hombres que habían hecho posible su victoria. De los veteranos originales, solo 25 quedaban en condiciones de pelear. El extraordinario éxito de los evocati en las Galias no pasó desapercibido. Otros generales, conscientes del poder que otorgaba disponer de una fuerza veterana leal solo al comandante que la convocaba, comenzaron a imitar el sistema. Pompeyo reunió veteranos para sus campañas en Hispania. Marco Antonio reclutó los suyos en Oriente. Lepido hizo lo mismo en África. Roma, sin darse cuenta, estaba creando ejércitos privados bajo nombres respetables, legiones paralelas que no respondían al Senado, sino a las ambiciones de individuos cada vez más poderosos. Era una contradicción fatal para una república que se sostenía en la idea de control colectivo del poder. En el año 49 a.C., cuando el Senado ordenó a César disolver sus legiones y regresar a Roma como ciudadano privado, la crisis estalló. Obedecer significaba la ruina política y probablemente la muerte. Desobedecer significaba guerra civil. César cruzó el Rubicón con sus tropas, desafiando la ley romana. La República entró en su agonía final. Los evocati marcharon a su lado, pero por primera vez en su vida se encontraron frente a un dilema que nunca habían contemplado. No iban a luchar contra bárbaros, sino contra otros romanos, antiguos camaradas, incluso amigos. Algunos desertaron incapaces de enfrentar esa contradicción moral. La mayoría, sin embargo, siguió a César movidos por una lealtad que ni ellos mismos podían explicar por completo.
Pompeyo evitó enfrentarlo en Italia y llevó su ejército a Grecia, donde podía recibir refuerzos. La confrontación decisiva llegó en Farsalia. 50.000 hombres bajo Pompeyo contra 45.000 legionarios de César. Pero la diferencia crucial no eran los números. César tenía 800 evocati, Pompeyo apenas 300. Esa disparidad definiría el destino de Roma. En la batalla, Pompeyo confió en su poderosa caballería. 7.000 jinetes contra 1.000 romanos, convencido de que aplastaría el flanco de César. Pero César había ocultado a sus evocati detrás de la línea principal. Cuando la caballería pompeyana cargó, creyendo tener la victoria asegurada, los veteranos emergieron y atacaron directamente a los caballos, no a los jinetes. Sus gladios abrieron vientres y cortaron patas. Los jinetes cayeron al suelo, indefensos. En 20 minutos, la caballería de Pompeyo estaba destruida. Los evocati se giraron entonces contra la infantería enemiga, rompiendo su formación. La línea pompeyana colapsó. Murieron 15.000 romanos, 24.000 fueron capturados. César perdió apenas 200 hombres. Ningún evocati cayó ese día. La guerra, sin embargo, estaba lejos de terminar. Pompeyo huyó a Egipto, donde fue asesinado para agradar a César, pero la muerte del general no cerró las heridas de Roma. Los hijos de Pompeyo continuaron la resistencia en Hispania. Marco Antonio controlaba Oriente. Lepido dominaba África. Roma dejó de ser una república unida para convertirse en un mosaico de dominios personales. Los evocati, creados para defender al imperio de enemigos externos, se transformaron en la fuerza que garantizaba que Roma se desgarrara a sí misma. El asesinato de César en los Idus de marzo del 44 a.C. selló la tragedia. El general murió sin la protección de sus veteranos, que por ley no podían entrar armados al Senado. Los conspiradores creyeron que, eliminándolo, restaurarían la república. No comprendieron que la verdadera amenaza no era César, sino la lealtad feroz de los hombres que había formado. Cuando los evocati vieron el cuerpo de su general, no juraron venganza en voz alta. Simplemente esperaron la orden de Marco Antonio. La conspiración no sobrevivió a aquella espera silenciosa. Antonio convocó a los veteranos retirados, que regresaron desde todos los rincones de Italia. No venían por ambición ni por política, sino por honor. Inició así una cacería meticulosa y brutal. Asesinatos nocturnos, envenenamientos, incendios. Ningún conspirador escapó. Bruto y Casio huyeron a Oriente, pero fueron alcanzados en Filipos por 19 legiones romanas, entre ellas 8.000 evocati. Allí, la guerra civil llegó a su clímax. Los veteranos identificaron la debilidad del campamento de Casio. Dependía de un único manantial. 50 evocati se infiltraron de noche y lo contaminaron con cadáveres animales. El agua se volvió imbebible. Las tropas de Casio se vieron obligadas a descender de su posición fortificada, desplegándose en terreno abierto, justo donde los evocati los esperaban. La columna fue fragmentada y aniquilada. Casio se suicidó. Bruto intentó resistir, pero sus tropas se hundían cada noche bajo ataques constantes de los veteranos. Finalmente, se quitó la vida. Con su muerte, murió también la República. Filipos consolidó el poder de Antonio y Octavio, pero también marcó el final de la generación de los evocati, que habían conquistado las Galias y destruido a Pompeyo. Los veteranos sobrevivientes serían llamados una última vez, en un conflicto que decidiría quién gobernaría el mundo. Tras Filipos, Roma quedó dividida entre Marco Antonio en Oriente y Octavio en Occidente. La paz era frágil, sostenida más por agotamiento que por reconciliación. Sin embargo, aquella tregua estaba destinada a romperse. Ambos líderes comenzaron a reclutar nuevamente fuerzas veteranas, pero la respuesta no fue la misma. Los evocati ya eran hombres envejecidos, marcados por décadas de campaña, y muchos se negaron a seguir participando en guerras entre romanos. Aún así, Octavio comprendió algo que Antonio no.
La gloria no movilizaría a los veteranos, pero el legado sí. Convocó específicamente a los más antiguos, los que habían servido bajo César desde las primeras guerras galas. Les ofreció un último honor: luchar por el heredero legítimo del hombre al que habían seguido durante toda una vida. 300 veteranos respondieron al llamado. Antonio reunió a sus propios evocati orientales, hombres que habían servido en Siria y Egipto, curtidos en guerras contra partos y árabes. Eran igualmente experimentados, pero carecían de la cohesión de los veteranos de César. Habían servido bajo distintos comandantes y no compartían el vínculo instintivo que se forma al sobrevivir juntos campañas interminables. Antonio confió en la superioridad numérica de su flota, con 400 naves pesadas contra 250 de Octavio. Pero fue una apuesta ciega. La batalla decisiva se libraría en Actium. En septiembre del año 31 a.C., las dos flotas se enfrentaron frente a la costa occidental de Grecia. Antonio planeaba utilizar el peso de sus enormes trirremes para aplastar las naves ligeras de su enemigo. Pero Octavio tenía un arma invisible: sus 300 evocati distribuidos en las naves clave y el genio naval de Marco Agripa. Los veteranos estudiaron las técnicas navales en cuestión de días, adaptándose a un entorno para ellos desconocido. Cuando comenzó el combate, las naves de Antonio avanzaron confiadas, esperando un choque frontal. Sin embargo, las naves de Octavio esquivaron el impacto, rodearon los flancos y transformaron la batalla naval en una serie de abordajes donde la experiencia en combate cercano de los evocati resultó devastadora. Capturaban barcos uno a uno, matando tripulaciones enteras con precisión aprendida en campañas terrestres. La flota de Antonio empezó a desmoronarse. Cleopatra, viendo la derrota, ordenó que sus naves egipcias abandonaran el combate y huyeran hacia mar abierto. Antonio, dominado por un impulso desesperado, abandonó su propia flota para seguirla. Su retirada destruyó la moral de sus hombres. Los evocati orientales, privados de liderazgo, se rindieron en masa. Octavio ofreció tierras, pensiones y amnistía a todos ellos. La mayoría aceptó. En pocas horas, Antonio perdió 300 naves. Solo 40 escaparon con él hacia Egipto. Allí intentó levantar nuevas fuerzas, pero nadie quiso enfrentarse a los veteranos de Octavio. Sabía que el final había llegado. Se suicidó, seguido por Cleopatra. La última sombra de resistencia desapareció. Octavio se convirtió en Augusto, primer emperador de Roma, y reorganizó profundamente el sistema militar. Los evocati supervivientes recibieron retiros generosos, villas, tierras, riqueza que nunca habían imaginado. Muchos murieron en pocos años, sus cuerpos agotados tras décadas de guerra. El sistema evocati continuó bajo el imperio, pero ya no fue lo que había sido. Con Augusto se convirtió en una institución oficial, sujeta a regulación, despojada del carácter personal que había hecho de los veteranos de César una fuerza legendaria. Se llamaba igual, pero no era la misma élite. La profesionalización eliminó la ferocidad y la libertad que habían distinguido a aquellos hombres irrepetibles. Hubo destellos finales. En Teutoburgo, donde 400 evocati lograron salvar 2 águilas mientras 3 legiones eran aniquiladas. Y en la revuelta judía del año 66, donde lideraron los asedios más difíciles con precisión implacable. Pero ya no eran los asesinos invencibles de las guerras civiles. Eran soldados competentes, veteranos útiles, nada más. Bajo Trajano, los últimos verdaderos evocati se retiraron. El nombre persistió un siglo más en documentos militares, pero la realidad que representaba se desvaneció. No murieron en una batalla gloriosa, sino en la burocracia lenta de un imperio en expansión. La memoria de aquello que habían sido, la fuerza más letal que Roma creó jamás, quedó enterrada con ellos, en silencio.